El origen del miedo. En un barrio donde ni la policía se atreve a entrar, una sombra gobierna con muerte y silencio. ¿Cómo nació este imperio de terror que marcaría a toda la ciudad? 1987. Entre callejones polvorientos y casas de ladrillo sin terminar, surge Alka, un joven que aprende a disparar antes que a escribir. Su mirada ya no refleja miedo, sino hambre de control. La Victoria es un barrio olvidado, lleno de basura, ratas y desesperación. Los primeros sicarios se forjan en este infierno urbano, donde cada esquina guarda secretos que solo los valientes o los insensatos se atreven a enfrentar. 1990. Alka organiza la primera célula de sicarios como un culto secreto. Símbolos, juramentos de sangre y rituales que transforman la violencia en religión. Cada ejecución es una liturgia y cada disparo un sacramento. Los vecinos aprenden rápido que mirar o escuchar puede ser mortal. 1991. Los primeros que desafían al culto son encontrados muertos en la calle principal, su sangre manchando el asfalto como advertencia. La ley no existe, solo el miedo. Las patrullas policiales pasan rápido, sin detenerse. Nadie duerme tranquilo y el barrio entero se convierte en un reino de sombras y terror. 1992. Los nuevos reclutas se arrodillan en sótanos oscuros, sellando su lealtad con cortes precisos. Cada gota de sangre une a los hombres y los convierte en parte de algo más grande, algo macabro y omnipresente. El culto crece y la ciudad se hunde en miedo. Alka observa desde las sombras, mientras alguien, aún desconocido, planea cambiar todo. El imperio de la sangre. Lo que comenzó como un grupo de jóvenes desesperados se convierte en un ejército invisible que gobierna barrios enteros. ¿Quiénes serán las primeras víctimas de su poder absoluto? 1994. La influencia de Alka se extiende más allá de la Victoria. Los negocios, las calles y hasta los servicios públicos caen bajo el control del culto. La violencia ya no es táctica, es ley. 1995. Los primeros traidores internos desaparecen. Sus cuerpos nunca son encontrados y las paredes del barrio muestran advertencias escritas con sangre. Quien duda, muere. El miedo no distingue edad, género o inocencia. 1996. Una madre esconde a su hijo mientras los disparos y gritos llenan la noche. Cada ruido se convierte en amenaza y cada sombra puede significar la muerte. La ciudad ha aprendido a caminar con miedo. 1997. Rituales sangrientos mezclan fuego, armas y juramentos permanentes. Los recién iniciados deben demostrar su lealtad a través del dolor físico y psicológico. 1998. Un joven rompe una regla. Es encontrado colgando de un puente, un recordatorio de que la obediencia es eterna. La paranoia se apodera incluso de los sicarios más cercanos a Alka. 1999. Un misterioso extranjero aparece. Su presencia despierta temor, incluso entre los líderes. ¿Viene a destruir o a aliarse? Nadie lo sabe. El culto se fortalece mientras la paranoia se enreda. La violencia ya no es solo externa, ahora devora desde dentro. Hermanos de sangre y traición. Cuando la lealtad se mide con sangre, los aliados pueden convertirse en enemigos. ¿Quién sobrevivirá cuando la sombra del terror se vuelve interna? 1999. En sótanos oscuros, Alka enfrenta conspiraciones internas. La ambición y el miedo se mezclan como humo. Los primeros enfrentamientos internos son letales. Cuchillos y balas deciden quién vive y quién muere. La guerra con barrios vecinos estalla, con autos incendiados, balas que rompen vidrios y cuerpos que llenan las calles. Los sicarios no muestran piedad y los vecinos huyen desesperados. Rituales extremos obligan a los jóvenes a enfrentarse a la muerte. Fuego,
cuchillos y marcas permanentes en sus cuerpos. Cada grito y cada sangre derramada son testimonio del poder del culto. Las traiciones se multiplican y los líderes desconfían de todos. La paranoia alcanza su punto máximo. Entre guerras internas y rituales macabros, alguien observa desde las sombras. Su llegada presagia un cambio que podría destruirlo todo. El reinado de la sombra. Hook inicial. Cuando el miedo se organiza, deja de ser un acto aislado y se convierte en un imperio. ¿Qué sucede cuando un culto armado extiende su dominio más allá de su barrio natal? 1999. El culto de Alca se extiende a Monterrey, Saltillo y Reynosa, infiltrando negocios y controlando rutas de contrabando. Las alianzas son frágiles, las traiciones inevitables. Rituales cada vez más sangrientos mezclan fuego, tortura y marcas rituales permanentes. Los sicarios aprenden que obedecer significa sobrevivir y que el miedo es la ley invisible. Los vecinos y sobrevivientes viven aterrorizados, adaptándose a calles vacías, sirenas y disparos. La policía intenta infiltrarse, pero el caos, las emboscadas y las barricadas hacen imposible cualquier avance. El imperio de Alca se fortalece, pero un enemigo desconocido acecha. La guerra por el control del miedo apenas comienza. Sangre en la cúpula. Cuando la lealtad se mide con muerte, la paranoia devora incluso a los más fuertes. ¿Quién sobrevivirá cuando el culto se destruye desde dentro? 1999. Alca sospecha traiciones en su cúpula y organiza rituales extremos para reforzar la obediencia. Los miembros deben correr entre disparos y marcarse con su propia sangre. Uno de los líderes desaparece y aparece muerto, marcado con símbolos de traición. El miedo se vuelve más poderoso que cualquier arma. El hombre misterioso, que ya había aparecido, destruye parte del poder del culto, dejando claro que ni Alca ni sus sicarios están seguros. La paranoia y la violencia interna se combinan con ataques externos, haciendo que el culto se devore a sí mismo. La cúpula se tambalea y la ciudad entera queda bajo el dominio del miedo absoluto. Nadie sabe quién sobrevivirá. El poder de la sombra. Cuando el miedo se convierte en ley y la violencia en espectáculo, el culto gobierna todo, hasta que aparece alguien que amenaza su reinado. 1999. Alca consolida el control regional, negocios, barrios y rutas de contrabando. Ejecuciones públicas muestran que el miedo es la verdadera moneda del poder. Alianzas peligrosas con otros grupos criminales aseguran influencia, pero la traición es constante. La ciudad camina bajo terror perpetuo. Calles vacías, disparos, explosiones y desaparecidos. El enemigo desconocido lanza ataques precisos que destruyen la cúpula del culto. La paranoia se apodera incluso de los sicarios más cercanos. El imperio del miedo está en pie, pero su sombra se tambalea. Una fuerza nueva amenaza con cambiarlo todo. La guerra del miedo. Cuando la violencia se convierte en guerra total, no hay aliados ni enemigos seguros, solo supervivientes y muertos. 1999. La Victoria y barrios vecinos arden en balaceras y explosiones. La guerra entre sicarios alcanza un nivel de horror nunca antes visto. Traiciones internas estallan, los líderes se atacan entre sí y los recién iniciados son obligados a demostrar su obediencia corriendo entre disparos. La ciudad es un tablero de sangre. El enemigo desconocido reaparece y destruye parte de la cúpula del culto. Alca está herido. Su reinado amenaza con caer y la paranoia se convierte en carnicería total. El culto se fractura y la ciudad queda en ruinas.
El terror alcanza su clímax, pero el final aún no llega. El último suspiro del terror. Cuando la sombra de la muerte cubre todo, la maldad no desaparece, solo deja cicatrices que duran para siempre. 1999. La Victoria está en ruinas, calles llenas de cadáveres, edificios destruidos y humo constante. La ciudad parece un paisaje post-apocalíptico. Alka convoca a sus últimos hombres en un almacén. La traición estalla, disparos, cuchillos y sangre por doquier. Sus propios hombres lo destruyen. El enemigo desconocido aparece entre las ruinas, ejecutando a los últimos sobrevivientes y dejando un mensaje de terror. La madre que perdió a su hijo camina entre escombros y descubre que la maldad no muere, solo cambia de forma. Alka yace herido y traicionado. Sus ojos abiertos muestran que incluso el hombre más temido no puede escapar de la violencia que creó. La ciudad queda marcada y el miedo se convierte en leyenda. El culto desaparece, pero el terror no. La ciudad, los sobrevivientes y cada calle recuerdan que la violencia engendra más violencia. La peor historia termina sin justicia ni redención, solo horror eterno.